Marvin Sandy, con solo 30 años de vida, logró hacer innovaciones en la música de su país para siempre. Órale, ¿quién es Marvin Sandy? Que tiene nombre así como de golosina, ¿no? ¿Quién es Marvin Sandy? ¿Por qué es tan importante y por qué todos los 30 años de vida? Ahorita nos los va a comentar aquí la tremenda Galia Mirsha, que viene con más de este mestizaje sinfónico y con este autor que, ¿de qué países? De Bolivia. De Bolivia. Pues bueno, hablando de un boliviano de la República Multinacional. Hoy Estado Multinacional de Bolivia. Nos arrancamos con algo de música y empezamos con esto que es Métrica Radio. Métrica. Vamos a seguirle mi cielo. Estamos escuchando Ritmos Panteísticos de Marvin Sandy, interpretado por la maestra María del Carmen Méndez. Y regresamos con más de Métrica Radio. Estamos contentísimos. Ya se me volvió una costumbre decir que estamos contentos, pero sí, estamos muy contentos de estar de nuevo aquí coincidiendo con ustedes y coincidiendo con las personas que nos acompañan para realizar para entrevistarles, para saber más cosas, para que nos nutran más. Y pues estamos muy contentos de que eso suceda y agradecemos a quienes lo hacen posible, en este caso a quienes nos estén acompañando ahí en la cabina de Radio Universidad, que regularmente es mi querido Rafa, pero a veces anda de vacaciones, pues por el estilo. Entonces quien esté ahí en la cabina de RU, pues muchas gracias, y al personal administrativo que hace que todo esto siga al aire, muchas gracias también a ellos. Les recordamos que Métrica Radio es una producción de Ya Lo Tienes. Si te hace falta contenido para tus redes, pues ya lo tienes, Y les recordamos que Métrica Radio sobrevive a través de aportaciones y patrocinios de personas que quieren apoyar este proyecto de difusión cultural. Y pues si ustedes tienen la manera de hacernos ahí un paro, de hacer algún intercambio, de hacer cosas, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Incluso si ustedes quieren hablar de la actividad cultural o artística que desarrollan, pues échense un contacto con nosotros. Estamos en redes sociales como Métrica Radio, todos nos encuentran, y pues vamos a empezar este viaje del mestizaje sinfónico que nos trae y nos propone la tremenda Galia Mirsha el día de hoy con el tremendo Marvin Sandy. Así es, muchas gracias Richie por abrir aquí estos espacios para difundir un poquito sobre los compositores mexicanos y latinoamericanos. Habíamos estado hablando de puros compositores de México, hoy vamos a hablar de un compositor de Bolivia porque, bueno, es así como que muy raro, no se conoce mucho aquí en México la música de él, y en general como que no conocemos mucho la música de los compositores que no sean europeos, ¿no? Si con los mexicanos batallamos, con los de otros países de América Latina pues también. Entonces pues vamos hoy a hablar de un compositor muy peculiar porque además de ser músico era filósofo y poeta. Entonces, eso hizo que me cayera bien la idea de conocerlo. Como que te identificaste un poco con... Aunque si nos hubiéramos conocido en vida, no sé si nos hubiéramos caído bien, pero... O sea, no conozcas a tus héroes. Sí, es una cosa muy extraña porque él solo vivió 30 años, o sea, murió muy joven. Era al parecer un tipo con un cerebro bastante genial, de esas personas que en muy poco tiempo hacen muchas cosas y con un nivel de profundidad muy grande. Se le consideraba un vanguardista de su época, no nada más en el contexto de su país, sino que en general en la música de muchos países de esa época. O sea, él estaba como a la altura, ¿no? O sea, él viene de esas personas que nacen en familia de músicos, ¿no? Haz de cuenta que tu papá toca el violín y tu mamá toca el piano, entonces pues, tú creces oyendo desde chavo música, tocando, haciendo cosas. Y a los 19 años se va a estudiar música a Buenos Aires, porque al parecer él era de Potosí, Bolivia, que es una ciudad minera, así, de las más antiguas fundadas durante el periodo colonial, ¿no? Entonces, pues una ciudad como que ya en ese tiempo, en el siglo XX, el cuate nació en el 38, ¿no? Pues ya era no precisamente
región próspera, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues ya se va a Buenos Aires, como que donde había más desarrollo, más universidades, cosas. Y en las vacaciones que regresa, compone estas rolas que vamos a estar escuchando hoy, ¿no? Que son los ritmos panteísticos y el In Memoriam, ¿no? Que se lo dedica a un compositor de su época que era como nacionalista, que se llamaba Eduardo Cava, de donde él retomó muchas ideas, pero Marvin Santi las llevó todavía más, un poco más al extremo. Sí. Y bueno, creo que también una parte importante de este rollo es por qué panteística, ¿no? ¿Tú sabes qué es el panteísmo? A ver, explícanos. Sí, es como todos los dioses, ¿no? Juntos. No, como que Dios es el todo. O sea, como si fuéramos parte del cuerpo de Dios. Ah, sí, como si fuéramos parte de Dios cada... Ajá, sí. Todas las cosas, o sea, Dios es una parte de Dios. Ajá, mi uña, yo... Sí, haz de cuenta que tú eres una de sus células, yo otra y fulano es otra, o sea... Sí. ¿Y no es así? Pues no lo sé. Pero bueno, o sea, el cuate andaba filosofando sobre estos asuntos a un nivel bastante profundo, bastante, no conozco su obra filosófica, la verdad, solo conozco reseñas, así que sería interesante saberlo. Si alguien lo sabe, pónganlo en los comentarios. Sí, por favor. Lo que se sabe es que sí decía que la filosofía tenía que estar al servicio de la poesía, al servicio del arte, ¿no? Entendida la poesía como no nada más poemas escritos, sino música, pintura, dramaturgia, todo lo que fuera el arte, ¿no? La poiesis, pues, en términos de los filósofos. Entonces, él antes, o sea, durante este tiempo estudió música y en Buenos Aires empezó a tener contacto con la música de Schoenberg. O sea, ya desde antes tenía contacto con la música contemporánea, porque cosa curiosa, ahí en Potosí había un cuate que vendía discos bien nuevos, o sea, como el melómano que, no sé, bueno, ahora en tiempos de internet ya no es necesario, pero en nuestros que vivimos en el siglo XX nos tocó que tenía que haber alguien como bien audaz que anduviera buscando música rara para que si tú estabas en una ciudad del mundo pudieras enterarte que había de nuevo, ¿no? Y que te vendieran copias de sus... Y que te vendían copias y piraterías y partituras piratas. Bueno, había un librero que distribuía música y por el cual hubo varios compositores de ese lugar, de Potosí, que conocieron música nueva, a pesar de estar en la cola del mundo, ¿no? O sea, bueno, con todo respeto lo digo, pero era una ciudad que no tenía este tipo de movimientos in situ, entonces ellos lo crearon. Sí, en Chihuahua es difícil que... Pues yo creo que ahí se da pero es que estamos hablando de Bolivia, ¿no? Pueblos muy mineros, muy... Potosí lo imagino como Parral, ¿no? O sea, un pueblo que tuvo su auge minero 300 años antes, pero pues ya en el siglo XX ya no es una ciudad grande, ¿no? No digas eso, se va a aumentar la gente de Parral. O sea, sigue habiendo un movimiento de dinero, sigue habiendo cosas de cultura, sigue habiendo, pero ya no es una metrópoli como lo fue en un momento. ¿Sí? Bueno. Pues imaginemos que Potosí es como Parral y que de ahí sale Marvin Santi y se va a Buenos Aires y empieza a componer y empieza a hacer cosas como, pues imagínate un chavo de 19 años que ya conoce música de vanguardia y empieza a hacer cosas en el estilo decafónico de Arnold Schoenberg, ¿no? Esta técnica donde todas las notas, donde no hay una nota principal en la pieza, entonces por una cuestión como muy democrática, no nos vale lo mismo, claro. Pero suena muy extraño para quienes están acostumbrados a escuchar la música tonal occidental. Entonces, para sus profesores era una cosa como muy ruidosa y era un método que no era como legítimo utilizarlo, entonces le descubrieron que traía así como sus cálculos matemáticos, porque se hace con matemáticas esto del dodecafonismo, sus apuntes ahí de eso, se los descubrieron y entonces se enojaron con él y él se enojó, es que usted es un retrógrado y no sé qué, se hizo de palabras con los profes y pues ya, se fue. Regresa a Bolivia y empieza a trabajar en el Colegio de Estudios Superiores como arma, ¿no? Él y otros compas suyos arman un colegio de estudios superiores donde él se hace cargo de la cosa de la filosofía y ya se va olvidando de la música. Se va olvidando de la música y después le dan una beca para irse a Alemania a estudiar filosofía
Ya para este entonces hablaba varios idiomas porque por querer leer los textos originales de los filósofos, pues aprendió a hablar inglés, francés, latín, ¿quién habla siglo XX latín, por favor? Bueno, creo que en esa época todavía se daban misas en latín, no sé. Pero bueno, el caso es que pues ya se convierte en un tipo muy erudito, pero por alguna razón que no he podido encontrar información hasta ahora, a la edad de 30 años, en 1968, estando en Madrid, se suicida. Y pues bueno, hasta ahí llegó su breve vida. Siempre estuvo apoyando como los movimientos de música contemporánea en su país desde su alcance, pero ya no estuvo haciendo música en sus últimos años de vida. Entonces sus obras son pocas, pero se consideran paradigmáticas para la música boliviana, así más experimental, más audaz, ¿no? Sí, melódico todavía, pero ya, pues ya le metía lo que era así como revueltas, ¿no? ¿Te acuerdas? Vimos unas cosas así, donde meten un poco, mezclan como armonías muy extrañas con la música tradicional de su país. Como muy revueltas, ¿no? Bueno, pues en eso ya se trata de parte, ¿no? Y bueno, pues muy recomendable. Sus obras son pocas, pero están padrísimas. Yo las recomiendo. Órale, qué chido. Oye, y qué loco nombre, ¿no? O sea, un nombre muy inglés o algo así, porque pues Marvin. Sí, Marvin es un Sandy. Sí, que yo me imagino que su familia era de ascendencia, no he podido encontrar información al respecto, pero es posible, ¿no? Que por ahí. Y sí, tenía cierta conexión con la cultura europea, definitivamente, el cuate, ¿no? Sí. Pero bueno, sí trajo mucho este viaje como nacionalista, en este periodo donde los países decían, bueno, sí, ok, heredamos esto, pero ¿qué somos nosotros realmente? Y la búsqueda de la identidad y todo eso. Está bueno el asunto porque es como en sí, o sea, en cierta parte, pues qué chido formar una identidad para un pueblo, pero también qué gacho separarse de los demás pueblos por estos rollos, ¿no? Sí, y bueno, pues digo, creo que la música es como una de las formas de afirmación de la identidad más pacíficas que existen, ¿no? O sea, porque yo puedo ir a Estados Unidos a escuchar jazz, que es algo muy norteamericano, digo, wow, qué chido, y lo gozo y lo disfruto, y a lo mejor, si aquí lo hacen, lo pueden hacer muy chido, pero ya se queda la denominación de origen, por así decirlo, de que, órale, nació allá, ¿no? Entonces, creo que es una forma chida de vivir la identidad, porque es algo que puedes compartir sin excluir, pero es como el vino, güey, ¿no? O sea, tiene denominación de origen, pero lo puede disfrutar cualquiera que esté dispuesto a disfrutarlo. Claro. O el sotón. Hablando de sotón, conocí al señor Fernández. ¡Oh! Bienvenido, Fernández. Un saludo. Saludo al señor Fernández con un bigotazo así tremendo. Sí. Delicioso sotón. Anduvimos ahí en Madera por una cuestión familiar, y en lo que andábamos ahí era la fiesta del pueblo el 23 de junio. Sí. Entonces, yo creo que antes Madera se llamaba San Juan de no sé qué, que era la fiesta del pueblo el día de San Juan, 23 de junio, y ahí andaba con un burrito sotonero, y por delante el señor Fernández. Qué chido. Pero pues, señor Fernández, un chiste de aquí para la compañera y para uno que... Somos fans. Somos fans de su producto. Créanme que podemos afirmar que somos fans, nos hemos bebido, Algunas. hemos libado. Nos hemos deleitado con su producto. Oye, volviendo a Marvin Sandy, qué importante, o sea, de repente me platicabas esto y luego yo decía, pues, es que este personaje, pues, haber sido un personaje de lana para que de Bolivia lo mandaran a estudiar a Buenos Aires, ¿no? Un personaje conectado, pues, por su nombre, como decíamos ahorita, Sí. y así varias cosas. Pero a lo que voy con esta reflexión es que precisamente no, en vez de decir, ay, pues sí, es una excepción a la regla, que es una persona, pues claro, pues tenía esto, tenía el otro, pero están ahí. No necesariamente. Pero permíteme, sí. Porque no, eso es lo que me hace a mí juzgar. De entrada. Ajá, Sí, yo empiezo a juzgar y pienso esas cosas. Sí. Pero lo veo profundamente y creo que es mucho más importante, más allá de ese que estoy juzgando, el decir,
qué bueno que hubo alguien que tuvo la posibilidad, ya ahora sí como sea, de que fue a estudiar allá, regresó e hizo escuela de música en Bolivia. Sí, y que dejó una herencia importante. Fíjate que tocas un punto bien importante, ¿no? Yo creo que si en México está como racializada la distribución de la riqueza, en Bolivia dicen quítate que hay unos bajos, ¿no? O sea, sí hay como unas brechas entre los que viven muy bien y los que no, bastante grandes. Y históricamente ha sido así, y creo que parte de la problemática que hoy en día los acosa como para terminar de desarrollarse tiene que ver con el intento de cambiar esa tradición, por así llamarlo, o esa distribución tradicional de la economía. Pero creo que en el siglo XX atravesó por varios periodos donde ya sabes que todos los países de América Latina siempre han sido como, hemos sido, creo que México fue el más pacífico durante ese periodo, pero los demás no lo fueron. Y muchos cambios, algunos muy abruptos, otros no tanto, pero sí todos estos países, en este momento, cerca de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias que antes eran como coloniales, ahora estaban muy ocupadas en tirándose horas. Hubo un florecimiento, un desarrollo económico en estos países y también como un reacomodo de la cuestión cultural y educativa que abrió oportunidades para personas de diferentes estratos sociales. Obvio, las personas de los estratos más bajos sí tuvieron menos oportunidades, yo insisto en que sí, pero sí se abrieron algunas grietas, algunos huecos como para ir creando un balance que a fin de cuentas reditúa socialmente en cuanto a la diversidad, o sea, en cuanto a que gente de mayor cantidad de procedencias distintas tienen la oportunidad de mezclarse con mayor cantidad de gente y aprender más cosas y producir más cosas, ¿no? Y eso es algo que a los países les reditúa socialmente, no sé, pero sí creo que coinciden, o sea, las fechas temporalmente coinciden con estos periodos de que hubo como cierto apoyo a la cultura y a la educación en nuestros países. Sí, que hoy en día está en estado de peligro de extinción. No, pues es que ya los verdaderos poderes ahora son las transnacionales, ¿no? Ya los países y los políticos pasaron a ser sí, cumple con el trámite, por favor. Bueno, en fin, así las cosas, hay, se van configurando, ¿no? Y en los diferentes momentos históricos se van generando pues, consecuencias también en este sentido, pero sí, me parece como muy importante la conexión, en el caso de este cuate, de la música y la filosofía, o sea, de cómo, pues, de estar trabajando con estas matemáticas y todo esto, al explorar las nuevas escuelas de composición, finalmente decide que lo suyo es la filosofía, que a fin de cuentas es también un pensamiento complejo, es un tetris mental, ¿no? De cómo hacer cosas, es decir, que cuadren de manera coherente, ¿no? Sí. Y entonces es bien interesante que con bien poquitas obras haya innovado tanto, ¿no? Porque, o sea, como cositas muy poquito, pero sustancioso, ¿no? Y creo yo que eso lo hace un compositor muy valioso, ¿no? Sería el equivalente a lo mejor al francés Debussy, que también produjo poca obra, pero a Maurice Ravel, ¿no? No, creo que Debussy sí tiene más obra, Maurice Ravel yo creo que sería más bien la comparación, que tuvo muy pocas obras, una sola ópera, un solo cuarto de cuerdas, un solo sé qué, pero las oyes y dices, wow, ¿no? O sea, qué bueno que viviste para hacer esto. O sea, como el Juan Rulfo también, ¿no? Sí, un cuartito y amor. Sí, o sea, el Pedro Páramo lo sigue, es como es el equivalente al arte de la guerra, pero de México. Es un libro que no te acabas en toda una vida, sí. Oye, y qué loco, ¿no? Porque también esto muchas veces pasa con bandas de rock, por ejemplo, que tienen un mensajote en su juventud, están así prendidos, explotando, con un mensaje, una forma de decirlo, ¡pum!, tan contundente, tan clara, pero pasan los años y se desdibujan la cosa. Se serenan, sienten cabeza, nada. No, pero también la audiencia nos vamos acostumbrando. O sea, piensa por ejemplo que la música de los Beatles en su momento era un escándalo, y ahorita ya es algo que pueden oír las personas
los adultos mayores sin escandalizarse, porque los adultos mayores de hoy eran los jóvenes que eran mayores. Entonces, la audiencia se va acostumbrando, y si te fijas el pop, si tú haces un espectrograma de una grabación de pop de ahorita y una grabación de pop de 1970, la de 1970 va a estar así y la de ahorita va a estar así, o sea, saturadísimo de frecuencias, porque nuestro oído ya pasó por Metallica, ya pasó por Michael Jackson, ya pasó por Pantera, ya pasó por los grupos que fueron así como mundialmente famosos, y que ya no puedes aceptar algo menor que eso. Oye, el otro día estaba yo reflexionando muy profundamente, ¿no? Acerca de lo que, o sea, por qué debemos de aceptar una vida más sencilla o ajustarnos, así, ¿no? En cuestión de lo que se tiene que resolver, o sea, una cuestión ecológica, o sea, por muchos motivos, ¿no? Como una vida equilibrada. Como lo dicen los del decrecimiento, ¿no? Entonces estaba yo en eso y lo diciendo, claro, qué chido poder estar cerca de una vida más normal. Y en eso empecé a pensar, precisamente lo que dices ahorita, lo acostumbrado que estoy a tanta invasión de imágenes, de sonidos, de niveles de ruido. Hiperestimulación. Claro, o sea que imaginarse una vida normal, imagínate lo insípida que te pudiera... Es que no es, güey. No, claro, o sea, pero desde el punto de... Pero como, de entrada parece, sí, claro. Sí, es como las papilas gustativas que no están acostumbradas a mucha sal y de repente le das otros sabores. Y según esas papilas no saben a nada. Ajá. Y claro que saben. Ya después de 3-4 días empiezas a encontrarlos y dices, wow, ¿no? Sí, pero en el momento sí te impacta y dices, ¿qué es esto? Bueno, ya nos volvemos mucho tiempo. Muchas gracias por venir a hablarnos de un nuevo mestizaje sinfónico. Espero que próximamente estés otra vez por aquí, porque nos hace muy feliz tu presencia. Y recomiéndanos algo para ellos. Alguna. Les recomiendo otra obra del Sarri también. Bueno, vamos a escuchar In Memoriam, ¿no? In Memoriam es una obra que a mí me recuerda mucho a Revueltas. Esta versión fue grabada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia en el 2017. La grabación, creo yo, que no es la mejor grabación en cuanto a calidad de captura, pero sí van a alcanzar a distinguir que está bien chida la rola. Es como así, entre indígena, experimental, mestizo totalmente. Así que recomendable. Perfecto, entonces nos vamos con música de Marvin Sandy y nosotros continuamos aquí en Métrica. In Memoriam, ¿no? In Memoriam es una obra que a mí me recuerda mucho a Revueltas. Esta versión fue grabada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia en el 2017. Sí van a alcanzar a distinguir que está bien chida la rola. Es como así, entre indígena, experimental, mestizo totalmente. Así que recomendable. Métrica.